Worldviews are the mental idea that we have of how reality is. And with that worldview, we analyze everything that we see and we fit it somehow into the worldview that we have. Every worldview has an origin belief, a belief about the fall, and a belief about redemption. Detrás de cada religión, de cada teoría política, detrás de cada filosofía, hay una cosmovisión que sería como el fundamento del conocimiento, o para usar un término más específico, el fundamento de la epistemología, que es la rama de la filosofía que estudia cómo es que conocemos lo que conocemos. De modo que estas 4 preguntas, ¿qué es real? ¿Qué es un ser humano? ¿Por qué andan mal las cosas? ¿Y cuál es la solución? Es el filtro que nos concede una cosmovisión. La Biblia presenta una cosmovisión y responde de una manera específica a esas 4 preguntas. Cosmovisión bíblica es la manera de observar y de interpretar el mundo que nos rodea basados en la concepción de la Biblia, o sea, en el sistema bíblico, en las creencias bíblicas que son muy importantes y son amplias. Por ejemplo, Dios es creador, Dios nos hizo a su imagen, vivimos con propósito. Esos 3 aspectos que mencioné son fundamentales de una cosmovisión bíblica y impactan profundamente la percepción de lo que sea la educación cristiana. Nossa cosmovisão é a forma como vemos e pensamos o mundo. Uma janela através da qual observamos o que nos rodeia e o interpretamos, muitas vezes inconscientemente. Sendo a escola e a educação proporcionada ali um dos principais modeladores desta cosmovisão, podemos deixar ao acaso a transmissão de alguns conhecimentos, muitas vezes partilhados desde paradigmas tão diferentes? Por detrás de todo programa educativo hay una filosofía de la educación y hay una evidencia de distintas cosmovisiones que se tratan de comunicar. Cuando la mayoría de gente que forma parte del grupo que tiene control de las poblaciones tiene una ideología, la educación se enfoca en esa ideología. O sea, ha habido momentos en que los dirigentes de los pueblos eran muy religiosos, entonces la educación era tan religiosa que a veces coartaba la libertad de las personas, incluso casi obligaba, ¿no?, a que formasen parte de proyectos que a lo mejor no estaban de acuerdo. Como en este momento estamos viviendo momentos en que la política está marcada por algún elemento, por ejemplo el laicismo es una de las actividades que está marcada la política, y está marcada porque es bueno que el Estado esté separado de la religión, pero también está marcada por una cuestión puramente política de nivel propagandístico, es decir, cuanto más neutro sea un político, más cantidad de votantes tiene. ¿Qué hace esto? Que la gente que tiene el control genere instituciones educativas que sean neutras. Neutras en algunos sentidos. Por ejemplo, la religión les hace dejar de ser neutros, la ciencia les da patentes, les da nuevos descubrimientos, les da innovación. Entonces va a encontrar muy marcados los sistemas educativos en este momento hacia una ciencia, un tipo de ciencia que es de corte materialista,
que este corte productivista, es decir, se enfoca a la gente a que no sean pensadores, a que sean productores de materiales, y eso se nota mucho en la dinámica de las carreras hacia donde van las grandes instituciones educativas del mundo. Si os dais cuenta, las grandes instituciones del mundo se van hacia tecnología, hacia salud, que es el gran negocio en muchos países, y empresariales, todo lo que tiene que ver con negocios. Poco hay de filosofía, poco hay de historia en este momento. ¿Por qué? Porque eso hace que el que estudia tenga capacidad de reflexión y pueda estar en contra de algunos productos. Entonces, en este sistema, en esta estructura, obviamente hay choque entre el pensador, sobre todo el hombre de ciencia y fe que es cristiano, y las estructuras públicas que se están dando en sistemas educativos. Entonces a la fuerza tiene que haber reacción, porque estamos hablando de alineación del hombre, es decir, no necesitamos personas, necesitamos instrumentos para generar nuestros productos. Entonces, en ese sentido sí que nosotros tenemos que tener cuidado, y ahí es donde yo creo que las educaciones privadas en ciertos momentos son una alternativa. Es decir, son una alternativa de decir, bueno, ¿cómo podemos compensar nosotros esto que está pasando, ¿no? En un ambiente ideal, educativo ideal, donde queremos tener la mente abierta a todas las distintas posibilidades, digamos, las distintas hipótesis sobre la realidad, ¿no? Nos interesa poder tener la mente suficiente abierta para poder pensar en todas las distintas posibilidades, para que yo no elija solamente algunas y me pierda de las realmente importantes. Entonces me parece que en cualquier ambiente educativo, no importa cuál sea, debería ser importante poder contar con todas las herramientas que me puedan llevar a una explicación correcta de la realidad, ¿no? Y nosotros como cristianos que pensamos que una explicación importante también está en la Biblia, pensamos, bueno, a lo mejor nos conviene usar todas esas herramientas, tanto las que provienen de la religión como las que provienen de la ciencia o de la filosofía. Educar é facilitar a aprendizagem, é equipar o aluno para seguir plenamente o caminho da vida. É um processo formador que restaura, que conduz sem impor, que forma sem submeter. Um compromisso com o futuro fundamentado naquilo que faz um ser humano, a liberdade de escolher. The job of education is not to indoctrinate students. It is to provide students with an informed choice. And the model that I use for that is actually in the creation story. God decided that He was going to provide the ability for Adam and Eve to make a choice. They could choose to eat from the tree of the knowledge of good and evil, or they could choose not to do that. It was an informed choice because He told them, if you do choose to eat that fruit, you will die. It was the devil who, through lies, caused Eve to make an uninformed and wrong choice in this particular case. But God offered human beings an informed choice. So Christian education should concentrate on providing an informed choice. To me, that means making students aware of what biblical Christianity is all about, the foundations of the Christian belief system, and also familiarizing them with other belief systems and explaining why is it that we believe that, for example, the earth is created? Why is it that an atheist believes that it isn't? Once that's been done, I do believe that it is also fair game when it comes to Christian education to explain to them, this is why we choose Christianity over atheism, or this is why we choose the Bible over
less biblical systems of belief. We want our students to be well informed and not just to say, well, my teacher said this, so that's it. No, think it through, look at the evidence, and challenge the evidence. And don't just take it because the teacher said this or because the television said that. Think about it for yourself. And we want our students to be critical thinkers and to have recognized what the problems are. And another aspect of this, no matter what theory you're talking about, no matter what philosophy you're talking about, no matter what model of origins you're talking about, there's always more that you don't know. We can know some things, but there are always questions. We can learn a rule, but we'll find an exception. And so we need to train our students to recognize the incompleteness of our knowledge. Science is not about somebody in a white coat saying, these are the facts. It's about exploring, and sometimes you're going to be wrong, and sometimes you're going to be right, and sometimes you'll be right for a while, and then you'll discover that you're wrong. You'll have a general understanding of something, and then you'll find out something even more profound and interesting that you hadn't thought of before. But letting them experience that process instead of just having memorization of the received wisdom at the time, that's going to help students to understand the strength of science, but also not place a kind of irrational authority in it that makes them very vulnerable to some pretty weird ideas that occasionally come down the pike, masquerading as science or under the banner of science. Professor, docente, mestre. Podem chamá-lo de muitas formas, mas o objetivo se mantém: professar, ensinar, marcar. Palavras semelhantes que se tornam sinônimos e se enchem de significado para definir essa vocação que não mede tempo nem energias, em sua principal meta de aproximar o aluno do conhecimento, seja este teórico, prático ou até mesmo uma lição de vida. Part of the role of any teacher, but certainly of a science teacher, is to teach students how to think critically, how to evaluate data, and how to make reasoned decisions based on the data. Particularly at the younger levels, but also at the older levels, teachers should include opportunities to interact with nature, to interact with elements, so that students learn the relationship between cause and effect. They learn how to interpret data, and then the teacher should model how to make informed decisions and how to relate this to the Bible. In order to do this, a teacher themselves must be completely committed and dedicated to the God who's revealed himself in the Bible. That's why in Seventh-day Adventist education, it is critical that our teachers, and not only those in the religion department and in biology and in other sciences, but all teachers understand their God-given responsibility to help young people to fully understand you are made in God's image for a specific purpose, you've been called for a unique mission, and God is going to reward you for lifting Him up. Creating doubt only takes a single word. A single look creates doubt. My experience has been that students or children who have grown up in a family where there's not a uniform front from the parents that this is how we're going about our life, that it's very difficult for them to know where they fit into the world. They have social problems because there's not been a logical perspective shown to them. And so when you talk about evolution and you talk about how we got here, children and the processes of how evolution showed up, children are smart enough when you explain those words to them to be able to ask questions that the teacher is not going to be able to answer. If the teacher themselves believes
they can use examples from their own life, which the Bible talks about being the best witness to others. El currículo oficial siempre tiene diferencias y es permeado por lo que es el currículo operativo, lo que realmente el docente hace en el aula, ya que esto pasa por sus conocimientos, pero también por sus creencias. Por lo tanto, creo que es importante propiciar el desarrollo de los docentes en dándoles material, libros, cursos, para que él desarrolle su autoeficacia y conozca tanto los argumentos de interpretación de los mismos hechos en forma científica, además de la parte religiosa, sino la parte científica que se puede explicar desde la cosmovisión creacionista. Pero también debe conocer cuáles son los argumentos que se presentan desde la cosmovisión evolucionista. Professor ele tem que realmente compreender, entender e identificar no evolucionismo ou nos modelos realmente que a evolução apresenta em todas as áreas do conhecimento, identificar a componente filosófica. Ela é muito forte. Se ela for extraída, o edifício da evolução ele é ruim. Os fundamentos do evolucionismo não são científicos, são filosóficos. Isso tem que ficar claro. E apresenta os modelos, são modelos interessantes, bem construídos. El profesor de ciencia cristiano debe ser tan bueno o mejor que sus colegas en otros círculos. O sea, el ser cristiano creacionista no quiere decir que uno sea un ignorante o mediocre. Nosotros como padres y ahora como abuelo, yo quiero que el profesor de ciencia sea el mejor que pueda existir en mis escuelas. Yo quiero que mis estudiantes sean desafiados a pensar de causa a efecto, a razonar. De modo que alguien comprometido con la cosmovisión bíblico-cristiana, alguien capacitado, alguien que se mantiene al día y que hace que las clases de ciencia sean las más interesantes, las más formativas para ese tipo de ser humano que queremos entregar a la iglesia, a la sociedad, para que tenga un concepto de servicio a los demás. A ciência é, em última análise, a sistematização dessa curiosidade fomentada enquanto crianças. É designar um método a esse desejo inato do ser humano por fazer perguntas e encontrar respostas. Desejo que deve ser estimulado por todo professor, alinhando todas as ferramentas pedagógicas e combinando-as para direcionar seus alunos à busca incansável do conhecimento. Nosotros llamamos los educadores transposición didáctica, el qué contenidos elegir, o sea, el qué enseñar, pero también el cómo enseñar. Y bueno, en esa parte empecé también a investigar de entre estos docentes las estrategias que ellos usan y utilizan para enseñar el tema de los orígenes. Por supuesto, las que más salieron son la exposición del docente, la explicación del docente y el diálogo. Son estrategias tradicionales que son muy buenas, pero no deberían ser las únicas. Especialmente desde las últimas tendencias que hay dentro de lo que es la enseñanza, se busca un rol activo en el estudiante. Que el profesor de ciencia tiene el emocionante papel de ir introduciendo a sus estudiantes, de ir mostrándole, de observar los animales, de traerles plantas a las clases para ver cómo crece, cómo la semilla se desarrolla. Y ahí en adelante, cómo conectar la cosmovisión bíblico-cristiana de un Dios creador, mostrarle cómo hay diseño detrás de todo lo que observamos. Tenemos que saber los conocimientos previos que tienen nuestros alumnos antes para después poder trabajar sobre eso. Buscar actividades en las que tengan una participación activa. También buscar desempeños de comprensión
donde ellos tengan que demostrar que han entendido. Como mencioné, el reescribir un texto, el poder argumentar en un debate, el hacer proyectos diferentes de arte o combinado con otras asignaturas para que de distintas formas el estudiante vaya interiorizándose. The best way is to do it in various ways. You come at it from different angles so that they're always hearing this biblical view, biblical worldview, and then you relate it to every discipline. Now, what difference does it make if I study biology with this worldview or without? And you show them the difference. And for me, once it gets ingrained in their system, then they use it as a lens to look at reality. And then they will be able to face the challenges of skepticism or other options. Deserto do Atacama, o lugar mais árido do planeta. Localizado no limpo e escuro norte chileno, com suas condições geográficas de iluminação e climáticas, é também o lugar perfeito para o desenvolvimento dos maiores centros astronômicos do mundo. Porém, esses imensos telescópios ópticos e as dezenas de antenas e radiotelescópios não são os únicos que nesta região apontam em direção ao céu buscando respostas. Esta academia surge hace más de 15 años, una necesidad de un grupo de profesores, de alumnos que tienen la inquietud de formar una academia. En los primeros años de esta academia fueron bastante rudimentarios, observando el cielo solamente a cielo desnudo, sin contar con instrumentos, pero a la medida que avanzó el tiempo, el interés de los apoderados, de los alumnos se incrementó y nos dio la oportunidad de ir adquiriendo equipos, ir adquiriendo telescopios, los cuales formaron esta agrupación consolidada y nos permitió con el tiempo lograr estos galardones que hoy estamos celebrando. La Academia de Astronomía del Colegio Adventista de Calama está abierta para todos los colegios de Calama. Nosotros empezamos en marzo hasta diciembre. Cada alumno que entra a nuestra academia le decimos primero nuestra filosofía, que es la filosofía de nuestro Dios, de nuestro sumo creador. Y damos lo siguiente, decimos que nosotros somos una academia creacionista, no evolucionista. A través de la academia nosotros podemos comparar un poco esto del estudio de la astronomía de una perspectiva evolucionista con una perspectiva creacionista. Homologar estas dos vertientes. El hecho de poder nosotros ser una academia netamente creacionista, dejamos una impronta, dejamos una marca, ¿cierto?, dentro del mundo de la astronomía que todo lo centra en la casualidad. Lo que le marca al alumno son las salidas a terreno, quiere decir la salida de la noche, cuando vamos a explorar los cielos, cuando vemos las constelaciones, cuando vemos los planetas, cuando vemos la luna en cuarto creciente, en cuarto menguante, o cuando viene llena, al alumno le impacta, o cuando vemos una nebulosa, cuando vemos algún satélite, o cuando vemos alguna lluvia de estrellas, o algún eclipse. Ahí lo marca el alumno, y al marcarlo allí, él se da cuenta de su vocación. A algunos no les gusta. La primera clase yo les digo de inmediato, acá al que le gusta la astronomía se va a quedar, y al que no, y al que le gusta, va a estar allá con nosotros siempre. Bueno, la primera vez fue cuando tenía alrededor de unos 10, 11 años. Ya tengo 7 en la academia más o menos. Estaba conversando con unos amigos y me comentaron, oye, está la Academia de Astronomía en tu colegio. Oh, genial. Y bueno, fui a preguntar las clases, todo eso, y decidí involucrarme en la academia a ver si es que me gustaba. Y bueno, me terminó gustando la astronomía. A mí me gustaba lo que era la estrella y todo eso. Y como era una oportunidad que se daba, quise entrar y aprender más con ellos. La experiencia que más me marcó fue ganar el campeonato mundial en Europa. Sacamos el primer lugar frente a 25 países en la Convención en Física y Astronomía. Nuestra presentación fue sobre analogía lunar. Comparamos los rasgos de la Luna con el norte grande de nuestra región. Porque ya mucha gente uno le habla de la Luna o de los cráteres y no entiende el tamaño, no lo asimilan. Y decidimos tomar los tamaños y compararlos en nuestra región para que la gente que no conoce bien la Luna
observara de qué tamaño son. Esa experiencia fue una experiencia inolvidable, magnífica, y prácticamente yo no me lo podía creer cuando me dijeron que había ganado el primer lugar. Era casi un sueño. El colegio estuvo bien en ayudarnos para hacer este viaje, también nuestro apoderado y personas externas también que nos ayudaron a realizar este viaje. Estoy muy agradecido hacia el colegio y a la academia igual. La astronomía me enseñó a contemplar la creación de Dios, que todas las estrellas, los planetas, las nebulosas, toda la creación. He podido conocer más de la magnificencia que es Dios y de la excelencia que hizo en el universo. O sea, todo es como un arte que prácticamente es como, para algunas personas, difícil de comprender, aunque es muy bello. El ver la inmensidad de los cielos puede mucho beneficiar al alumno para que tenga una concepción de un Dios creador. El hecho de que contemplar esta gran bóveda celeste, estos secretos intrincados que tiene el universo, sensibiliza al alumno. Y no solamente sensibiliza al alumno, sino que muchas de las personas que son escépticas en el concepto de conocer a Dios a través de los secretos del universo, finalmente terminan descubriendo de que la mano de Dios está allí. Más que entregar tanto conocimiento en cuanto al universo propiamente tal, en cuanto a fórmulas, en cuanto a teorías, finalmente nosotros entregamos que el universo es la revelación de Dios. Ese es nuestro sello y eso es lo que nosotros pretendemos entregar no solamente a nuestros alumnos, sino que a todos aquellos que en alguna medida están vinculados a nuestra academia. À medida em que conhecemos mais sobre a natureza do ser humano e investigamos sua pedagogia, descobrimos que existem vários aspectos indispensáveis que uma educação integral deve considerar. Surpreendentemente, somente alguns estão relacionados unicamente com o saber teórico e são insuficientes, sem a aplicação prática que lhes permitirá produzir um impacto real na forma que o aluno vive e se comporta diante dos desafios da vida.